Iglesia, el día de hoy, mis hermanos, vamos a dar un tema que quizás la mayoría lo pueden conocer. Es un tema que dimos hasta en el colegio. De hecho, mis hijos lo dieron hace poco, que se llama el tema de los conectores. ¿Alguien sabe lo que es un conector? Mano, deja el aplauso, deja la emoción. Conectores. ¿Alguien se acuerda en el colegio cuando dio conectores? Ya, es un conector, ¿verdad? Lo que une una cosa con otra. Conecta. ¿Cierto que sí? Bueno, es así de sencillo. El tema de hoy es así de sencillo, hermano, pero antes que nada vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo, por permitirnos estar nuevamente juntos como hermanos, compartiendo la palabra de Dios y sobre todo venir a adorarle a Él. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias por el enorme privilegio, mi Rey, que nos das, Padre amado, en este día, Señor. Gracias porque tu voluntad, Señor, ha sido que nos reunamos, bendito Dios. Y aquí estamos, Señor, cumpliendo esta cita, Señor, esta cita tan esperada por nosotros como hijos tuyos, bendito Dios, semana tras semana, Señor. Pero que por causa de cualquier asunto, Señor, que tú tienes al control, bendito Dios, no habíamos podido reunirnos, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, por la misericordia que tienes con nosotros y nos permite, Señor, venir hasta este lugar a reunirnos, Padre amado, para poder ser edificados, Señor, para poder ser consolados, mi Rey, pero sobre todo, Señor, para exaltar tu santo y bendito nombre, mi Señor. Así que te ruego, Señor, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Padre amado, que tú obres en medio de mis hermanos, Señor, en medio no solo de esta enseñanza, de esta escuela dominical, Señor, sino a través de los cánticos también, bendito Dios, y a través de la predicación de tu palabra, Señor. Así que te ruego, Señor, que tú pongas en mis hermanos y en mí un corazón, Señor, enseñable, bendito Dios, un corazón que desea conocerte, Señor, y utilizar estas herramientas que damos a través de la enseñanza, Padre amado, para que pueda ser utilizada para tu gloria, Señor, no para envanecer nuestro conocimiento, no para envanecernos por ello, bendito Dios, sino sencillamente, Padre, que aún en esos detalles, como los conectores que encontramos en las Escrituras, Señor, tienen un propósito, Padre amado, tienen algo que decirnos siempre, bendito Dios. Así que te rogamos que tú obres hoy en medio de mis hermanos, Señor, y en medio de mi vida, para que tu nombre sea glorificado, Señor, en todo y por todo, Padre, en lo que decimos, Señor, en lo que cantamos, mi Rey, en lo que predicamos, Señor, en lo que escuchamos y aún, Señor, en lo que pensamos, Padre amado, que en todo tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, gracias de verdad, porque nos has permitido reunirnos el día de hoy. En el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo, amén y amén. Buenos días, amados. Ahora sí, Dios le bendiga. Entonces, vamos a comenzar hoy con un tema nuevo o con una lección nueva o con una escuela nueva acerca de cómo estudiar la Biblia. Y el tema se llama los conectores o conectores, ¿verdad? Esta, como lo dije ahorita, es la 10ª enseñanza que damos de esta serie. Hasta aquí hemos sido enseñados en qué es la Biblia. Esa fue la primera enseñanza que dimos y la olvidaron, qué es la Biblia y si es ella confiable. El método de estudio inductivo, recordemos que dimos 2 enseñanzas en donde vimos varios asuntos allí. El Antiguo Testamento, cómo estudiar el Antiguo Testamento, los géneros bíblicos, narrativas e historia, los géneros bíblicos, escritos poéticos y sapienciales, evangelios, epístolas, literatura profética y literatura apocalíptica. Propósito y contexto también fue una enseñanza que dimos hace 15 días y el domingo anterior estuvimos viendo estructura y paralelismo. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo conectores. Hemos dado una serie de pautas con el fin de animarlos, amados hermanos, a estudiar la Biblia. Realmente nosotros como creyentes deberíamos tener como en nuestra agenda como prioridad estudiar la Escritura. Eso no debe ser negociable para ninguna persona que se autoproclama creyente. Aquel que dice que es creyente debe estudiar las Escrituras. No tiene una opción diferente.
¿Por qué? Porque si eres creyente, si eres hijo del Padre y deseas conocer al Padre, la única manera de conocer al Padre es a través de la Escritura, porque Él no fue dado este tiempo. De hecho, Hebreos capítulo 1, cuando comienza, Él dice que a través de los profetas en otros tiempos y hoy a través de su Hijo, y todo quedó escrito aquí. O no todo lo que el Señor quería que quedara escrito, quedó escrito aquí. ¿Sí me hago entender? Porque muy posiblemente no quedó todo lo que Jesús hizo, pero sí quedó escrito lo que necesitábamos para nuestra salvación, que es el propósito de Dios. Entonces, lo primero que vimos es precisamente la Escritura y su confiabilidad, su inerrancia, su exactitud, lo inefable que es la Escritura. Uno de los métodos que fue enseñado para el estudio de la Biblia fue el método inductivo. ¿Recuerdan? Es decir, estudiar la Biblia haciéndole preguntas. ¿Preguntas de qué? ¿Alguien las recuerda? De observación, interpretación y aplicación. Eso es lo que hacemos en el discipulado. A diferencia del discipulado, lo que no hacemos las preguntas de interpretación, porque se supone que el predicador lo interpreta cuando está aquí cada domingo, porque estudiamos el sermón, pero realmente son ese tipo de preguntas. Luego miramos cómo estudiar el Antiguo Testamento, en el cual tuvimos en cuenta dos aspectos fundamentales para estudiarlo. Observar las sombras y tipos, ¿verdad?, de Jesús en el Antiguo Testamento, las tipologías de Cristo, así como también el sistema pactual de interpretación. ¿Recuerda cuando hablábamos de la teología sistemática, de la teología bíblica? ¿Recuerdan? Entonces, también el sistema pactual para entender la historia de la redención. Luego vimos las tres clases siguientes acerca de los géneros bíblicos con el fin de saber cómo interpretar cada libro de la Biblia de acuerdo con el lenguaje escrito, narrativa, historia, poético, sapiencial, evangelios, epístolas, proféticos, apocalípticos. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo con el género leído, aprendimos cómo interpretarlo. Y finalmente, vimos otras herramientas que nos ayudan a estudiar la Biblia, el cual son el propósito y contexto, como lo decía ahorita mi hermano, por un lado, y las estructuras y paralelismo, como lo dijeron también por ahí ahorita. Es muy importante entender estos aspectos para obtener la riqueza que nos enseña cada texto cuando lo estudiamos. El día de hoy, entonces, mis hermanos, veremos el tema de los conectores y la idea es entender por qué es importante entenderlos. ¿Sí? La idea es entender por qué es importante entenderlos y cómo nos ayuda a entender mejor cuando estudiamos las Escrituras y los encontramos. Entonces yo quiero que comencemos leyendo un texto conocido por todos, Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Mateo 28, versículos del 18 al 20. Dice así la Escritura: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cierto? Es un texto que todos conocemos. Pero pregunto, hermanos, y contéstenme lo más pronto posible. ¿Qué se nos ordena aquí, en este texto? Y hacer discípulos, ¿verdad? Bautizándolos y enseñándolos. Es un mandato que el Señor está dando, ¿cierto? ¿Nos da Jesús una razón por la cual deberíamos obedecer este mandato? ¿Cuál? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? ¿Cómo sabemos cuál parte del pasaje es el mandamiento y cuál parte es la razón? ¿Por qué lo logramos identificar? Por tanto, ¿cierto? El conector, ese es el conector. Por tanto, el conector nos indica una conexión entre el mandamiento y la razón del mandamiento, ¿cierto?
Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Si ven, y bueno, no quiero hacer un devocional de este texto, pero si ven lo hermoso que es esto. O sea, no somos nosotros, hermanos. Es por la potestad que ha sido dada en el cielo y en la tierra para Jesús. ¿Cierto que sí? Cuando tú vas a predicar su palabra, Él es el que obra porque toda la potestad le ha sido dada a Él. Y termina diciendo además, al final del texto, todos los días estaré con ustedes. Entonces cuando tú pones ese sándwich y cuando te dice a ti que en la mitad queda ir y hacer discípulos, si toda la potestad fue dada a Él y Él está conmigo hasta el final del día, hasta el final del tiempo, yo descanso, voy y hago discípulos y Él hace la obra conforme a su voluntad. ¿Sí ven la diferencia? Entonces el por tanto, ¿qué es? El conector. ¿Cierto que sí? Entonces, mis hermanos, ¿qué son los conectores? Los conectores son aquellas expresiones o palabras que se usan para unir las diferentes partes de una oración o un texto. Repito, el conector o los conectores son aquellas expresiones o palabras que se usan para unir las diferentes partes de una oración o un texto. El por tanto en Mateo capítulo 28 es solo un ejemplo de la herramienta que vamos a estudiar entonces el día de hoy. Ser capaces de identificar los conectores y entender cómo ellos funcionan puede ayudarnos a entender mejor la relación entre varias proposiciones. ¿Sí me hago entender? Ser capaces de identificar los conectores y entender cómo ellos funcionan pueden ayudarnos a entender mejor la relación entre varias proposiciones en un texto. Pero entonces, ¿qué es una proposición? Cuando digo proposición, simplemente me refiero a una declaración sobre algo que incluye un sujeto y un predicado o un verbo y todo lo que sigue contándonos sobre el sujeto. Por ejemplo, la oración que dice los perros ladran es una proposición completa. ¿Cuál es el sujeto? Los perros. ¿Cuál es el predicado? Ladran, ¿cierto? ¿Qué pasa si ampliamos la oración a los perros ladran afuera de mi casa? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? Ladran afuera de mi casa. Sí, ven, una clase de español sencilla, hermano. Ya ven, ya saben de conectores. O ya saben de proposiciones, por ejemplo. Ahora, en las escrituras encontramos que los párrafos o incluso varios párrafos pueden estar compuestos de muchas proposiciones que están conectadas, formando un argumento cohesivo, es decir, que mantiene una unión estrecha entre personas o cosas. Las epístolas paulinas son un claro ejemplo de esto, y es nuestro trabajo como estudiantes de la Biblia, como hijos de Dios, como estudiantes de las Escrituras, entender cómo las proposiciones se relacionan entre sí. Obviamente los perros ladran fuera de mi casa, es muy sencillo entenderlo, ¿no? Pero cuando vamos a las Escrituras, el arte de usar tanto las proposiciones como los conectores es la que nos va a dar realmente una interpretación correcta de un texto que estemos estudiando. ¿Cómo hacemos eso? Con los conectores. Miramos a los conectores entre las proposiciones, los cuales a su vez nos dicen cómo las proposiciones se relacionan entre sí, ¿cierto? Esto es un concepto nuevo, ¿o no? No, ¿verdad? Mirar cómo las proposiciones se conectan entre sí, eso es sencillo. Cuando tú lees el periódico, por ejemplo, que ves una noticia y hablan de algo, el montón de conectores que tú dices, bueno, aquí pareciera que ya estuviera cambiando el tema, ya no está hablando de la persona que asesinó a sino del cómplice, y tú vas asociando una misma historia y vas viendo a través de los conectores cómo cada cosa va ubicándose de tal manera que tú puedas entender e interpretar correctamente el texto como tal. Hay una frase que seguramente a muchos niños le dijeron y es, no toques la estufa porque te vas a quemar. ¿Cierto que sí? No toques la estufa porque te vas a quemar. Afortunadamente, en esa situación, tu mamá o tu papá dejaba claro que no tocara la estufa porque te ibas a quemar. Te daba la razón.
no eran declaraciones separadas o proposiciones, sino conectadas con la palabra ¿cuál? ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjate, voy bien en español, ¿verdad? ¿Por qué? No toques la estufa porque te vas a quemar. Es así de sencillo. El por qué conecta las dos proposiciones juntas y nos dice que ser quemado es la razón o el motivo por el cual no deberías tocar la estufa. Pero seguramente nadie presta atención a eso y seguramente nos quemamos. Pero eso es lo que quiero mostrar, el conector. Entonces los conectores pueden ser usados para, por ejemplo, uno, dar ejemplos. Por ejemplo, nosotros encontramos mucho de eso, por ejemplo. Dos, añadir información. Hay un conector que es además, ¿cierto? Tres, resumir. Ustedes no han visto, en fin, tal. Resume, en fin. Cuatro, una secuencia o mostrar una progresión de ideas. En primer lugar, tal cosa. En segundo lugar, tal cosa. En tercer lugar, ¿sí lo han visto? Esos son conectores. Cinco, dar una razón como la que acabamos de ver. ¿Por qué te vas a quemar? El por qué es un conector. Sexto, dar un resultado o propósito a fin de que es un conector que te va llevando hacia el resultado de lo que se te ha venido hablando anteriormente. Contrastar ideas, por ejemplo, sin embargo, hay mucha antítesis por lo menos en las escrituras. Contrasta el sabio y el insensato, ¿cierto que sí? El necio, el sabio. Contrastar ideas. Y también, en octavo lugar, para distinguir. Hay un conector que es solo la I, para distinguir una cosa de la otra, una proposición de la otra. Hoy resaltaremos entonces 4 de estos conectores y la idea es que al final sepamos cómo trabajan, es decir, cómo funcionan, cómo identificarlos en tu estudio personal de la Escritura y también entender mejor lo que la Biblia dice. 4 conectores comunes en la Escritura. El primero de ellos es el por qué. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos por qué hay en la Escritura? Vamos a empezar con por qué mirando las Escrituras. El primer ejemplo que quiero mostrarles es el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 11. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 21, perdón. La palabra de Dios dice, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Entonces, porque su misericordia es para siempre. ¿Por qué razón vas a glorificar a Jehová? ¿Cuál es la razón por la cual vas a glorificar a Jehová? Porque su misericordia es para siempre, ¿cierto? Tiene la misma, aquí el porque tiene la misma función conectora que las palabras pues y ya que. Si nosotros utilizamos esos dos conectores diferentes al porque, podríamos decir, glorificar a Jehová, pues su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová, ya que su misericordia es para siempre. ¿Sí ven que no cambia nada el sentido de la oración? Porque el pues y el ya que se puede utilizar en este texto, no estoy diciendo que aplica en cualquier texto, pero sí se puede utilizar en este texto de tal manera que no le cambia el sentido a lo que el Señor nos quiere mostrar desde la Escritura. Otro ejemplo es 1 Corintios capítulo 7, versículo 9. Y yo no lo tomé adrede por los jóvenes y solteros que están aquí, así que no se lo tomen personal. Dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Preguntas. Aquellos que no tienen don de continencia, ¿qué deberían hacer? Casarse, ¿cierto? Dice la Escritura. ¿Y cuál es la razón por la que deberían casarse? ¿Ah? ¿Por qué te ríes, hermana? Pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Cierto que sí? Es sencillo. No es el pastor que te va a decir que te vas a quemar, hermano, te vas a quemar, hermana. No. La Escritura te dice que si no tienes el don de continencia, deberías casarte. Ahora tampoco salgan corriendo. El pastor dijo que me casara.
El tercer ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo del 18 al 19. Dice, y en esto me gozo. ¿En qué? Y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Qué dice Pablo que hará? ¿Qué dice Pablo que hará entonces? En esto me gozo y me gozaré. O sea, va a continuar gozándose más allá de lo que pase, ¿cierto? ¿Y cuál es la razón por la que Pablo dice que se continuará gozando a pesar de estar en prisión? Porque estaba en prisión. Miren cómo termina el texto. Esto resultará en mi liberación. O sea que Pablo estaba preso, ¿cierto? Entonces él va a seguir gozándose. Pero ¿cuál es la razón por la que Pablo se continuará gozando a pesar de estar en prisión? De que él finalmente será liberado. Porque la Escritura dice, el porque allí, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Por eso es que Pablo está gozándose. Entonces el por qué aquí nos ayuda a ver el enlace entre las dos proposiciones. ¿Sí la ven? Me estoy gozando, a pesar de estar en prisión, pero yo estoy tranquilo porque voy a ser liberado. Chévere Pablo, Pablo ya tenía todo claro ahí, ¿verdad? Que iba a ser liberado. Pero bueno, el Señor obró en Pablo de esa manera. No nos quejemos. Experimentemos entonces nosotros esta clase de gozo. ¿Será que nosotros experimentamos esta clase de gozo? ¿Tenemos esta clase de confianza? Usualmente no. Y eso es porque olvidamos cuál es nuestro destino. Pablo sabía cuál era su destino y por eso él se gozaba. Entonces aún estos conectores, hermanos, nos ayudan a entender el pensamiento de Pablo, el Espíritu Santo obrando en Pablo, inspirando a Pablo para escribir esto y lo que Dios nos quería decir a nosotros, nos quiere decir a nosotros también. Entonces de esa manera los conectores también ayudan a enfatizar la idea del autor original al pueblo original para nosotros poder hacer interpretaciones o no más bien, perdón, para nosotros poder hacer aplicaciones a nuestra vida diaria. ¿Sí ven cómo Pablo se gozaba en medio de la prisión porque él sabía que iba a ser liberado? ¿Cuál es nuestro destino, hermanos, como creyentes? Si tú eres creyente, ¿cuál es tu destino? Vamos a estar con Cristo eternamente. Entonces ese porqué de que vamos a ser liberados, no estamos en una prisión física y lo sabemos, pero estamos en un mundo caído. Técnicamente esto es nuestra prisión, pero algún día vamos a estar con nuestro Señor eternamente para siempre y libertado de cualquier poder del pecado sobre la vida de este mundo. Porque sobre la vida del creyente ya el poder del pecado no está, pero el pecado aún existe y eso todavía es estorbo para el creyente. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿cómo los conectores también nos ayudan a meditar en varias cosas? Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Cierto que sí? Preguntas, ¿qué debemos hacer? Mantenernos firmes, ¿verdad? Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Y por qué motivo debemos hacerlo? Porque fiel es el que lo prometió. ¿Por qué importa el motivo en estas dos proposiciones? ¿O por qué importa el motivo que el autor de Hebreo nos da? ¿Qué pasaría si solo dijera mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza? ¿Ah? Una carga, ¿sí? Sin la fidelidad de Dios, quien fue el que lo prometió, no tuviéramos esperanza alguna. No tuviéramos esperanza. La razón de que el autor de Hebreo nos dice que mantengamos firmes en nuestra esperanza es porque el que lo prometió lo va a cumplir. Y ustedes saben lo que sigue de este texto, ¿no? Que fue el que yo les mandé creo que hace unos días. Después habla de no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Entonces empezamos a entender todo el contexto de lo que el autor nos está diciendo al respecto. Hay otro conector que es muy importante en las Escrituras. El por tanto, ya este es el por qué lo vimos, ahora vamos a ver
el por tanto. Al igual que la palabra porque, el conector por tanto también provee una profunda comprensión de la corriente de pensamiento entre dos proposiciones diferentes, ¿cierto? Ven, mantengámonos firmes, porque tal cosa. Entonces así es el por tanto, mantiene una profundidad de lo que queremos entender o de lo que el autor nos quiere mostrar en las escrituras. Pero miren la diferencia. Si porque apunta de derecha a izquierda, el por tanto apunta de izquierda a derecha. Estos no son partidos políticos, hermano. Esto no tiene nada que ver con eso. Si el porque, está la frase, ¿verdad? Que dice, si el porque apunta de derecha a izquierda, es decir, tú tienes los dos conectores aquí, esta es mi derecha, obviamente. Tienes el porque tal cosa aquí, apunta de derecha a izquierda, te está dando la solución o te está dando la razón más bien del por qué esto. El por tanto es que aquí te da la razón y te está diciendo el por qué te la va a dar. ¿Sí me hago entender? Ahora con un ejemplo vamos a ver más claro. Por tanto, indica una consecuencia particular de una declaración precedente. El por tanto indica una consecuencia particular de una declaración que precedió antes de. El ejemplo que acabamos de mirar de Hebreos 10, por ejemplo, si yo no quiero cambiar el orden de las escrituras, pero pudiera ser volteado y vas a entender la diferencia. Fiel es el que prometió, por tanto, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Sí ven que el por tanto hace cómo voltea eso? Lo que estaba de último lo pone de primero. Primero te da la razón y después te da, mantente firme, porque fiel es el que lo prometió. ¿Sí ves? Ese es el primero. Mantente firme porque fiel es el que lo prometió. El por tanto te ayuda a decir, fiel es el que lo prometió. Por tanto, mantente firme. ¿Sí ven la diferencia entre una cosa y otra? Las palabras y frases como en consecuencia y por esta razón, que son conectores también, funcionan de manera similar. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. ¿Alguien lo quiere leer? Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Porfa, si alguien lo va a leer, que alce la mano para pasarle el micrófono. Gaby. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, hermanos, les pregunto, ¿para qué sirve el por lo cual en el versículo 9 allí? ¿Para qué sirve? ¿Qué hizo Dios el Padre allí? Exaltar a Jesús hasta lo sumo. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Pero por qué por lo cual? No es porque tú tengas la mente o el mismo sentir que hubo también en Cristo, sino lo que dice de Cristo allí mismo, que es tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por tanto, entonces Dios lo exalta a Jesús hasta lo sumo. ¿Por qué lo hizo? Porque Él obedeció al Padre, se hizo hombre y murió en la cruz para que gente pecadora se arrepintiera y creyera. Hebreos capítulo 4, del 14 al 15, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El por tanto en este texto, que como comencé, nos ayuda a entender la idea que viene presentando el autor de Hebreo, de izquierda a derecha, ¿cierto?
Como no hay cosa creada, dice el texto anterior, como no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por lo tanto, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Por lo tanto, el porqué que está allí en el versículo, creo que es el 15, sí, en el versículo 15, el porqué que nos enseña este texto nos concluye lo que ese sumo sacerdote hizo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces ven cómo hay dos conectores allí, uno que te da una razón del por qué, o por lo tanto, o lo que él hizo, el traspasar los cielos, el por qué lo hizo, y otro que te da la razón de que puede entender nuestras debilidades, porque él también fue tentado en todo, obviamente con la gran diferencia de que no pecó. Para eso son los conectores. Y a veces pasamos tan rápidamente por ellos que ni siquiera podemos entender eso. Parece de verdad una clase sencilla, pero realmente, hermanos, cuando yo estaba preparando esto decía, wow, tremendo, esto nos deja profundidades para poder entender y poder estudiar la Escritura y no sacar de contexto muchos textos que muchos a veces tienden a hacer, ¿cierto? Deuteronomio 28, el versículo 13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Aquí hay otro conector nuevo, el sí. ¿Recuerdan que hablábamos ahorita del sí? Las declaraciones sí pueden entenderse de dos maneras. Una declaración condicional, el cual es esta, sí. ¿Dónde está la condición? ¿Qué condiciones están siendo enlazadas por la palabra sí? Si obedecieres. No levanten la voz, están como asustados. ¿Qué pasa, hermano? Que dar un micrófono a cada uno de ustedes para ponérselos aquí también. Y acuérdense que tienen tapabocas, uno ni siquiera puede tener la tentación de leerle los labios. Sí, si obedeciera, hermano, sí, nada. Queda uno como cercenado acá. ¿Qué condiciones entonces están siendo enlazadas por la palabra sí? Estos versículos establecen un ultimátum para Israel. La bendición de Dios para ellos está condicionada sobre el cumplimiento de los términos del pacto. ¿Cuál es tu respuesta a este pasaje como alguien que está ahora en Cristo? Porque no solo los conectores sirven, sino lo que les decía ahorita, nos debe llevar a la meditación. Israel, y mira cómo los tenía y todas estas cosas. Tenías que cumplir, si no cumples estos mandamientos. Alabados a Dios que el pacto que Él hizo conmigo no depende de mi justicia, sino de la justicia de Cristo. ¿Sí ven? Declaraciones porque. Las declaraciones sí también pueden ser usadas en forma parecida a la declaración porque. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 al 9. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Preguntas. ¿De qué manera Pedro usa aquí el sí como una declaración porque? Pedro no está sugiriendo que haya alguna duda acerca de si estas cosas sucedieron. Ese sí allí no quiere decir es por si acaso y si sucedieron. Si lo que han contado todos los profetas, estas cosas sucedieron, no. Porque si reemplazáramos el porque allí, también quedaría perfectamente. En cambio, él usa el sí de una manera similar al porque
al decir que se puede confiar en Dios para rescatar a los justos en Cristo del castigo de los malos fuera de Cristo. Se puede rescatar al justo que está en Cristo de entre los malos fuera de Cristo. Eso fue lo que pasó con Lot. ¿Cierto que sí? Seguramente pronto, ya pronto lo vamos a ver en Génesis. Ya estamos llegando allí también. Hay otro, y creo que este es el último conector que vamos a ver el día de hoy, es el para qué. El para qué. Las declaraciones para qué también pueden entenderse de dos formas. Ellas pueden decirnos el propósito detrás de algo o pueden presentar el resultado de algo. Entonces puede ser el propósito detrás de algo o mostrar el resultado de algo. Vamos a ver cómo muestra el propósito detrás de algo. Efesios capítulo 3, versículo 16. Yo quiero que vayan buscando en sus Biblias para hacer un ejercicio casi completo en Tito capítulo 2 del 1 al 15, que es el último que vamos a hacer el día de hoy. Va a ser como una actividad al final. Efesios capítulo 3 del 16 al 17 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. El propósito detrás de algo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu? ¿Cuál es el propósito? ¿Para que qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces ahí vemos el propósito detrás de algo. Ahora vamos a ver cómo puede presentarse el resultado de algo. Ejemplo número 2, Lucas capítulo 12, versículo 1. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que es un sinónimo que se puede utilizar del para qué, unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, ¿cómo se presenta aquí con el conector el resultado de algo? Dice la escritura, juntándose por millares la multitud, ¿verdad? Tanto que se estrellaban los unos a los otros. Tanto que se estrellaban los unos a los otros. Entonces, mis hermanos, vamos a leer para finalizar Tito capítulo 2, versículos del 1 al 15. Tito capítulo 2, versículos del 1 al 15. Hermano, arrepiéntete. Pensé exactamente lo mismo, mi hermano, solo que yo tengo el micrófono. Tito capítulo 2, versículos del 1 al 15. ¿Ya lo tienen? Ok. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Sigue diciendo el sexto, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, dice Pablo, y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecies. Preguntas, hermanos.
¿Cuántos para qué hay allí? ¿O cuántos sinónimos del para qué o lo que quiere mostrar el conector hay allí? Versículo 5, ¿verdad? ¿Para qué? Hay una razón entonces. ¿Para qué es el mandamiento? Para esto. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Para qué es el mandamiento? Para que el adversario se avergüence, versículo 8, se avergüence y no tenga nada malo que decir a vosotros. ¿Para qué es el mandamiento? Para que, versículo 10, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Sí ven, ven esos tres conectores en el versículo 5, versículo 8 y versículo 10? Pero si ven que está lleno de mandamientos, o sea, tiene el mandamiento y tiene la razón. Mandamiento, la razón, mandamiento, la razón. Pero ¿por qué Pablo nos dice que vivamos vidas piadosas? ¿Por qué es tan importante los versículos del 1 al 10? El enlace que hay entre los versículos 1 al 10 y los versículos 11 al 14. ¿Cuál es el enlace allí en todo ese pasaje del 1? En todo el capítulo, mejor dicho. ¿Cuál es el enlace? ¿Qué motivó cumplir el mandamiento? ¿Ah? Porque el versículo 11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo la gracia de Dios ya no se vuelve una carga para el creyente, ese montón de mandamientos a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, a este, a los otros, tan, dile, para que esto no pase, para que esto no pase, para que esto pase, para que esto no pase? Pero la única razón de todo eso, y ustedes no lo vean como una carga, amados hermanos, es porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Si tú quitas ese versículo 11 de allí, lo ves como mandamiento duro. Pero cuando entendemos como creyentes que la gracia de Dios está en nosotros y ya no vemos los mandamientos gravosos, sino deleitosos, queremos esforzarnos en cumplirlos porque amamos a nuestro Dios, no porque Él nos va a dar algo adicional a lo que ya nos dio, porque no hay ningún premio adicional a esto, porque todo nos ha sido dado en Cristo. No hay nada adicional que nos pueda dar, y no porque Dios no puede, no porque nosotros no podamos obtenerlo, porque no se trata ni siquiera de nosotros, sino porque no hay nada mayor al premio que nos ha sido dado en la salvación en Cristo. No hay nada que se nos pueda dar adicional a esto. Entonces ya el Señor nos dio todo. Entonces es porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, es lo que a nosotros nos lleva, no una salvación por obra, sino una salvación para orar. Y para orar entonces tenemos estos mandamientos que fueron dados del 1 al 10. ¿Y por qué ese mandamiento tiene varias razones? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que el adversario se avergüence y para que en todo se adorne la doctrina. ¿Sí ven las razones que da el autor? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. La gracia, entonces, ¿qué es lo que hace al final en conclusión de esto? La gracia motiva la obediencia. No es la obediencia la que motiva a Dios darnos gracia. ¿Sí ven la diferencia? Es la gracia la que motiva nuestra obediencia. No es nuestra obediencia la que motiva a Dios darnos gracia. Una es salvación por gracia, la otra es salvación por obra. Mis hermanos, en conclusión, espero que seamos capaces de ver cómo los conectores actúan como hileras interpretativas para nuestro estudio personal de la Biblia y ayudándonos a seguir el argumento de los autores y finalmente a ver lo que el Señor tiene para nosotros en un pasaje dado. Amén. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentario? Pastor. Espérate que te den el micrófono, hermano. Yo sé que tú no lo necesitas, es porque los de la transmisión lo necesitan. No, solo iba a comentar que en nuestro sermón del día de hoy, en nuestro texto, las narrativas tienden a usar un conector en particular que es el entonces. Y hoy curiosamente no, de hecho, el pasaje fue dividido teniendo en cuenta ese conector. Entonces era como algo para que cuando estemos en el texto podamos tener en cuenta la clase de hoy viéndose aplicada en nuestro sermón de hoy. Curiosamente ayer hice ese ejercicio con la porción del pasaje de Génesis.
Y vi que lo dividiste de esa manera. Ah, no, es que muchas veces la predicación se hace fácil cuando están estos conectores, de hecho. Yo vi antes de ver lo que Ángel había visto, y dije, bueno, seguramente Ángel cogió el entonces aquí, cogió el entonces acá, cogió el entonces acá. Y preciso, fui al texto que él me muestra, su bosquejo, y veo, así, mira, el entonces aquí, el entonces acá, el entonces acá. Si ven los conectores como son de gran ayuda para la interpretación y para la predicación también. El problema es cuando no hay conectores. Pero mis hermanos, que el Señor nos ayude. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Comentario? Como lo dije al inicio, hermanos, no hay break. Ahora terminamos orando y enseguida nuestro hermano Wolfram pasa para la dirección de culto. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, gracias por el enorme privilegio que nos das de pertenecer a esta iglesia local, Señor, de reunirnos hoy como tú mandas, Señor, conforme a tu palabra, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a que en cada cosa que aprendemos de cómo interpretar y cómo estudiar la Biblia, Señor, nos ayude en nuestro estudio devocional y en nuestro estudio personal, bendito Dios. Ayúdanos en todo, Padre amado, y que miremos con humildad cada uno de estos temas, Señor, para poder aplicarlos a nuestro estudio personal, Señor. Te damos las gracias y que tu Santo Espíritu nos ayude y nos ilumine en todas estas cosas, bendito Dios. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén.